La última reforma. Buenas noches, estimada teleaudiencia. Le damos la bienvenida una vez más a su programa, La Última Reforma, invitándoles a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook, en Twitter. El tema de esta noche es la continuación del tema anterior, la unicidad de Cristo. Sabemos que de por sí el tema genera mucha polémica, pero vamos a tratar de desmitificar lo que conocemos comúnmente en el sistema religioso como la Trinidad. Este término es acuñado prácticamente por dogmas de personas y no precisamente por salir en los escritos de la Biblia. Nos acompañan como de costumbre el licenciado Rodolfo Caldera Mejía, licenciado Saúl Emilio Chávez, Rodney Centeno Fuentes y su servidor Robert Arias Campos. Enseguida regresamos. Bien, nos complace estar una vez más con ustedes este día miércoles y a esta hora de la noche siempre quien les habla Rodolfo Caldera Mejía y en compañía de mi estimado amigo Saúl Emilio Chávez, nos proponemos, como lo hacemos siempre, compartir el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Ya es prerrogativa determinada de hacer esto con ustedes juntamente. Cada vez que nos reunimos a través de este escenario,
porque no hay otro objetivo que no sea el de reflexionar sobre la base de lo que escribió el apóstol Pablo en sus 14 cartas. Sabemos y estamos muy entendidos, obviamente, de la polémica que se genera en virtud de todos los temas que abordamos, principalmente este tema que iniciamos abordando desde la semana pasada, que es el que tiene que ver con la unicidad de Cristo, desmitificando totalmente o haciendo a un lado esa percepción religiosa que se tiene de que Dios está dividido, está tripartito, está revelado al hombre a través de 3 personas distintas y un solo Dios. A la postre, una doctrina que no termino nunca de entender qué sustancia revela para que sea tan relevante para la iglesia de hoy. Y en este programa nos enfocamos siempre en eso, en lo que el apóstol Pablo dice. Y vamos a estar viendo algunos elementos de lo que Pablo explicó. También vamos a estar viendo algunos enfoques que algunos religiosos hacen cuando abordamos este tema y que le genera tanta incomodidad sobre los planteamientos que nosotros estamos haciendo. Porque este programa fue desarrollado y está planteado desde esa óptica de hacer una sana reflexión desde las 14 cartas del apóstol Pablo. Este no es un programa de debate, no es nuestro objetivo debatir, es simplemente demostrar una opción, demostrar una perspectiva determinada y que cada uno de ustedes, desde la intimidad de su hogar, desde el lugar donde ustedes se encuentren, puedan hacer su propio análisis. También queremos aclarar, y vamos a ocuparlo, la introducción para eso, de que este tampoco no es un programa de consejería. No pretendemos tampoco venir y aconsejarte sobre esos elementos de la vida a los que uno se enfrenta todos los días. Cada persona es libre de pensar y de actuar de la manera en que lo considere conveniente, porque a veces hay personas que nos escriben en las redes sociales y nos dicen, mire, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de aquello? Enfocándose precisamente en el actuar y en el vivir de las personas en particular. No es un programa de consejería, nuestro programa es simplemente dedicado a enfocar la perspectiva del apóstol Pablo. Y vamos a seguir hablando de este tema de la unicidad. Quedaron muchas interrogantes la semana pasada y estuvimos reflexionando sobre lo que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. De una forma muy particular en el capítulo 2, del verso 3 al 4, donde Pablo dice y determina de que Cristo y Dios tienen una unicidad perfecta, tienen una definición de una sola entidad y no de 2 entidades. Y eso es precisamente lo que estuvimos abordando la semana pasada. Me llama la atención, Rodolfo, buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan, se dan el tiempo para poder reflexionar en este conocimiento de la verdad. De hecho, siempre es importante entender que Dios estaba en Cristo, una de las cosas importantes. Y luego, otro de los puntos relevantes es que Dios, como bien dijo Rodolfo, no son ni 3 personas, ni hay un misterio entre seres que tienen la misma condición, coeternos, etcétera, etcétera. Sino que hay que entender que hay manifestaciones. Dios se manifestó primeramente como el Padre, posteriormente se manifestó como el Hijo en la manifestación carnal, que se conoció como Jesús de Nazaret, y posteriormente a esto, entonces, se manifiesta en su iglesia, que hoy conforma el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por ende, toda la teología, entre comillas, cristiana, que determina a un Dios trino, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, pues tienen un enfoque bien errado en cuanto a doctrina teológica.
Una de las interrogantes, y me gustaría utilizar el libro histórico de Juan, lo que todo el mundo conoce como el Evangelio de Juan, que, repito, es un libro de historia, está plasmada ahí la vida de Jesús. Me gustaría ir a este verso, Rodolfo, que es un verso importantísimo, en Juan 14:6, para darle inicio. Viendo la parte, viendo el fundamento bíblico, ¿no?, que vamos a utilizar para el desarrollo de este programa. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante reflexionar aquí que Jesús no dijo nadie va al Padre, poniéndolo como un ser aparte de Jesús, sino que él dijo nadie viene al Padre. Y luego en el verso 7 dice el escritor Juan, Jesús les dijo, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Una de las cosas que los judíos siempre están pendientes de cuando Jesús hablaba del Padre, bueno, ¿y quién es tu Padre? Porque ellos siempre pensaron que el padre biológico de Jesús era José. Ahora en el verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? De hecho, el Padre estuvo en Jesús, habitó en ese cuerpo humano. Por ende, no son dos personas distintas. Ahora, hay que entender bien esta expresión, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús naturalmente hacía referencia a su Padre como espíritu. Ahora, quien habitaba en ese cuerpo llamado Jesús de Nazaret era el Padre eterno, el Padre de los espíritus, indiscutiblemente. Ahora, por eso Pablo, cuando le escribe si no mal recuerdo, la primera carta a Timoteo, Pablo habla de un misterio, Rodolfo, y es el misterio de la piedad. Y hay un término en griego que se usa para definir este misterio, y es el término eusebia, en donde no solamente significa piedad, sino significa justicia. Ahora, yo definía claramente lo que Pablo escribió a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 5, en el verso 18, es bien claro ese verso. Y Pablo comienza a decirle, dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados plurales. Esa es la manifestación del Hijo. Ahora, entender que Dios es uno, para muchos es difícil, Rodolfo. Porque la corriente teológica, la corriente que más se maneja en el mundo teológico, en el mundo religioso, es que hay un Dios compuesto de tres personas que aparentemente forman una unidad. Y ahí es donde el catolicismo ha usado el término la Santísima Trinidad. Quizás donde mejor enfoca el apóstol Pablo este asunto de la unicidad es precisamente en el verso que tú acabas de mencionar, 2 Corintios, capítulo 5, verso 18 en adelante. Todo esto proviene de Dios. Pablo está hablando de las acciones derivadas del sacrificio de la cruz. El hecho de que nosotros, desde la obra redentora, dice que ya somos una nueva criatura, total y absolutamente. Entonces Pablo dice, y todo esto proviene de Dios. Y dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces dice que fue con Dios mismo. Y dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso quiere decir que si Dios se reconcilió consigo mismo por Cristo,
O sea, está hablando de que todo es una misma acción y una misma definición. O sea, Dios en Cristo, Dios está obrando consigo mismo. O sea, no hay dos entidades totalmente distintas, sino que hay una sola entidad que está siendo clara y manifiesta en lo que Pablo está escribiendo aquí. El verso es claro, dice consigo mismo. Y luego viene el verso y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es este ministerio que prácticamente es un fundamento teológico para los cristianos nuevos testamentarios, para los que tenemos como base fundamental la doctrina del apóstol Pablo, que el ministerio de la reconciliación es entender que Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El problema, digamos, de todo este mundo religioso es que hasta esta fecha todos los pastores y líderes les toman en cuenta a los hombres sus pecados, contrario a lo que Pablo estableció como el ministerio de la reconciliación. Ahora, el verso siguiente, que es el 19, es un verso culminante. Y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, la palabra de la reconciliación es importante esto, Rodolfo, hacer hincapié, porque lo que se está predicando por ahí, o lo que se está hablando, o lo que mucha gente habla, que se vuelve una vana palabrería, es el ministerio del arrepentimiento, contrario a toda la fase o toda la cobertura que en la manifestación de Hijo, Dios hizo, reconciliando consigo al mundo. Ahora, el problema, y es grave, Rodolfo, porque todo el fundamento paulino lo que nos da es a un Dios único. Por ejemplo, el catolicismo en la actualidad todavía tiene al Hijo representado como un niño. Utilizan una figura de un muñequito para representar al Hijo. Otros, el mismo catolicismo, por ejemplo, lo ve crucificado. Entonces hay una serie de cosas, una serie de argumentos, principalmente teológicos, que lo que causan es una diversidad en la doctrina. Y por eso es que todo el mundo religioso tiene cualquier opinión al respecto. Y menos conocen, por ejemplo, lo que nosotros definimos como el misterio de la piedad. Ahora, si nosotros podemos entender bien el misterio de la piedad, Pablo lo escribe claramente, aunque hay diferentes traducciones en esto, ¿verdad? Por ejemplo, la versión Valera, que es la que usamos normalmente, por ejemplo, dice Dios fue manifestado en carne, aunque otras versiones más recientes dice Él fue manifestado en carne. Pero lo que pretendemos aquí es, amigo televidente, que usted pueda entender que Dios siempre ha sido uno desde la eternidad y hasta la eternidad. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 3, verso 20, Pablo dice enfáticamente, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esta semana nos escribió Mario Rivera Pérez y él nos preguntaba sobre Zacarías, capítulo 14, versículo 6, que no es más que la expresión tácita que está haciendo Pablo aquí a los Gálatas. Es una manera de enfocarlo. Y me gustaría que fuéramos a Zacarías, capítulo 14, el versículo 9. Dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Dice. En aquel día el Señor será uno. Dice. Y añade algo más, Saúl. Dice, y uno su nombre. Porque es que en la perspectiva del antiguo pacto, Dios se manifestó al pueblo de distintas formas, al pueblo de Israel. Y eso lo hablábamos casualmente la semana pasada. Él fue Jehová Jireh, Él fue Jehová Rafa, Él fue Jehová Nishi, Él fue Adonai, Él fue El Shaddai. Dios, de acuerdo a la función que desarrolló para con el pueblo de Israel, Dios así se mostró. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí a los Gálatas es precisamente lo que se profetiza. En virtud de la acción redentora
Dios se unifica, o sea, Dios deja todos esos elementos y modelos que usó para mostrarse y ahora se muestra en Cristo. No es que aquel era Dios Padre y por causa de haberse manifestado en Jesús de Nazaret, entonces ahora Jesús es el Hijo, una segunda entidad. No, Jesús cumplió su misión, Él tuvo una función específica. Una vez que esa función cesa, obviamente ya es Dios por su Espíritu el que viene a morar en nosotros. Y mira si no es así, que Él se lo explica claramente a los romanos en el capítulo 9. Y este es un texto, esta es una cita de Pablo, que es muy rica en contenido, perdón, y que vale la pena capítulo 8 de Romanos, versículo 11. Dice el apóstol: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Hablábamos la semana pasada de que Dios se mostró a Moisés en la zarza. Dios estaba en la zarza, pero Dios no era la zarza. Fue el mismo componente que se dio con el pueblo de Israel. El arca del pacto, el arca que estaba en el lugar santísimo, era la manifestación de Dios, pero el arca no era Dios. Dios viene y se manifestó de otras maneras, incluso hasta una burra en el antiguo pacto. Pero cuando llega la consumación de los siglos, dice el apóstol Pablo, Él se manifiesta a través de Jesús de Nazaret. Será la representación física, pero era el Espíritu de Dios en Él. Una vez que Él cesa su función, Dios entonces, y lo aclara aquí el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, entonces su Espíritu ahora viene a morar en nosotros, que es la iglesia. Pero no es que la iglesia ahora sea Dios, pero Dios está en la iglesia. Entonces, esta forma de Dios manifestarse en la historia es lo que la iglesia no ha entendido. ¿Y qué es lo que sucedió? Se tomaron modelos de religiones antiguas, de religiones paganas, no se entendió cómo Dios se manifestó en el tiempo y ahora sale más fácil decir, hay un gran misterio llamado Trinidad y Dios se manifiesta ahora en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lastimosamente, es una concepción equivocada de Dios, porque esa forma de representar a Dios no es la forma correcta. Y por eso Pablo dice a los Corintios, Dios estaba en Cristo y dice, reconciliando consigo mismo. O sea que Cristo no podía hacer otra cosa que Él mismo. No es que Cristo era una entidad totalmente distinta. No, Él era exactamente Él mismo, porque Dios es uno solo. Ahora, no solo es la prerrogativa de que no, es que los tres no son tres, sino que son uno solo. O sea, algo que no tiene asidero. Una persona nos escribió esta semana y nos dice, bueno, pero que es el apóstol Pablo, es el que menciona también la fórmula trinitaria. Y se refieren a eso, a 2 de Corintios, capítulo 13, es la despedida del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 14, dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Pero Pablo no está infiriendo aquí una Trinidad. Pablo dice, la gracia que es por Jesucristo, el amor que Dios mostró en Él, porque eso es lo que está diciendo, y la comunión que ahora nosotros tenemos por el Espíritu, sea con todos nosotros. O sea, hay una gracia que fue revelada por Dios a través de Cristo. Esa es su gracia. Pero ¿qué es la gracia? La gracia es el resultado del amor de Dios, como tal. O sea, de Dios en su inmensidad, de Dios en su soberanía. Del propósito. Y del propósito de su voluntad expresa a la humanidad. Claro. ¿Qué da como resultado eso? Que tú y yo tengamos comunión por el Espíritu con Él. Pero no está Pablo aquí determinando que hay tres. De que hay tres. Al contrario, Él está poniendo el orden, la forma en que Dios estableció cada cosa para con nosotros. Su gracia a través de Jesucristo. Bien interesante
viendo el capítulo 3 de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el verso 14, que tiene continuidad con lo que acabas de relacionar en este momento. Pablo viene y le escribe y le desarrolla ahí el misterio de la piedad. Todo el sistema o grupos religiosos tienen por hecho a Jesús fuera de la iglesia. Aunque ellos dicen, bueno, es la cabeza, pero Él tiene un cuerpo incorruptible y tiene una entidad separada de la iglesia. Ahora, Pablo aclara este misterio acá y le dice a Timoteo, esto te escribo, estoy en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego viene y aclara, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero el detalle es que hasta el día de hoy, todo el mundo está esperando ver al Hijo. O sea, con un cuerpo humano, y así todo el sistema, todas las congregaciones, todo el mundo religioso lo concibe. O sea, conciben a Jesús con un cuerpo corporal humano. Pero no han podido entender que ya el Espíritu de Cristo está en la iglesia. Por eso es que Pablo bien aclara y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, si el Espíritu de Cristo está en la iglesia, es indiscutible que la iglesia forma ahora el cuerpo como hijo. Y es donde ahí habita el Espíritu de Cristo. Por eso cuando le escribe bien a los romanos, Pablo dice, bueno, el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es de él, dice claramente. Ahora, regresando a la reflexión que Pablo hace en 2 Corintios, en el capítulo 5, cuando él se refiere a Cristo, se está refiriendo a la etapa carnal, que es la etapa de Jesús de Nazaret. Claro. Que está intrínsecamente relacionado a lo que él escribe en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 11. El punto es que Pablo dice, estaba en Cristo. No dice que está permanentemente en Cristo, o que él está en Cristo, no dice, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Quiere decir que él ya no está. Sí, porque es un verbo que está en el pasado, estaba. De tal manera que nosotros no podemos decir que son dos entidades totalmente distintas. Ahora, si Dios estaba en el templo, regresando a las escrituras hebreas, si Dios estaba en la zarza, Dios estaba ¿cómo? Obviamente por su espíritu. Él utiliza una prerrogativa física para demostrar que Él es el que está interviniendo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la zarza, en que se ardía y no se consumía. O sea, había algo fuera de lo normal que obviamente era como el sello, era la certificación de que para que eso se diera, tenía que ser Dios el que estaba interviniendo. Lo mismo pasa con el arca. En el arca había una acción de parte de Dios para que el pueblo entendiera de que Él estaba. Pero lo que estaba allí, o sea, lo material no era Dios. Lo que hacía lo material era representar su presencia. Pero Dios, ¿cómo estaba ahí? Dios estaba por su espíritu. Entonces, cuando se manifiesta Jesús de Nazaret, entonces Dios estaba manifestando ahí su espíritu, como lo hace ahora a través de la iglesia. Pero no es que Jesús de Nazaret era Dios por sobre todas las cosas en el sentido material. Porque es que si eso es así, entonces nosotros tendríamos que relacionar que Dios debe ocupar un elemento físico para Él mostrarse. O sea, que tiene esa necesidad inherente.
Entonces estaríamos igual que los budistas, estaríamos igual que los hinduistas, porque la única forma en que ellos entienden a su Dios es a través de una interpretación física. Y ahí es donde hemos fallado totalmente. Porque, a ver, tratamos de ver a Dios en una estatua. Tratamos de interpretar a Dios en una edificación. Entonces la gente va todas las mañanas, los domingos, vamos a la casa de Dios. Y se olvidan de que a Dios no lo podemos circunscribir a un elemento físico. Porque si lo hacemos, estaríamos encasillando a Dios. Y ya no sería Dios por sobre todas las cosas. Imagínate, la iglesia ve hoy a Dios como el genio de la lámpara. Entonces, para que el genio se manifieste, entonces necesitamos una lámpara. A Dios no lo podemos delimitar físicamente, porque si lo hacemos, entonces ya no sería Dios. Ya estaríamos, agarrando a Dios y relevándolo al nivel de nuestras propias concepciones. Y eso es trágico. El punto ha sido eso, exactamente, que la concepción, digamos, cristiana hasta este momento lo ha encasillado en un cuerpo humano, y así lo ve prácticamente todo el mundo religioso. Ahora, hay una facción de este mundo religioso que ha llegado hasta el punto de concebir a Dios como una familia, ¿ya? Está el padre, un anciano, está el hijo, está una paloma representando el Espíritu Santo, y está la madre. Entonces, en los cielos dejó de ser la Trinidad y ya vino a constituirse una familia, la madre, el padre, el hijo y el Espíritu, formando ya una familia prácticamente. Así lo concibe parte del mundo religioso. Está fuera de entender que hoy la iglesia es donde corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Y cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de personas individualmente, que conforman ese cuerpo, que conforman las coyunturas, los miembros, somos parte directa, unida a la cabeza, que es Cristo. Lo menos que el mundo religioso se ve es en la posición correcta, como hijos. Y eso es lo que el Evangelio de Pablo nos lleva a entender, ese gran misterio, que para muchos prácticamente está en tinieblas, está oscuro, todavía este fundamento no ha sido aclarado. El misterio no está en que Él sea tres divinidades integradas en una sola. El misterio está en que Él es uno solo. Y Él habita ahora en nosotros. Exacto. Por su Espíritu. Vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa, siempre compartiendo con ustedes algunas reflexiones adicionales a lo que hacemos todos los miércoles. Dejando de insistir en que anoten, que analicen lo que estamos compartiendo, porque consideramos que es básico que pasemos a un nivel superior, a un nivel de conocimiento superior. No aquel donde tenés que ver a Dios a través de algo, sino que puedas ver a Dios a través de tu propia persona. Pues bien, vamos a hacer la pausa y ya regresamos.
Pues bien, continuamos con este tema que sabemos que inquieta a muchísimas personas, pero esperamos poder estar dando luz sobre este tema tan particular. Antes de irnos a la pausa, mirábamos a Pablo definiendo esa unicidad de una manera clara, de una manera precisa, y eso se lo contrastó incluso a Timoteo en la primera carta, pero antes de ir a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 7, me gustaría que fuéramos a otro texto que vale la pena también que sea analizado desde la perspectiva correcta, dice. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20 en adelante, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí. O sea que Dios no tiene un no por respuesta, Dios no tiene un no por concepto. Hay incluso una película muy famosa con Jim Carrey, donde se le enseña a él a que no es una mala palabra y tiene que decir que sí a todo. Pues entonces realmente Dios actúa de esta forma. O sea, hay un propósito de Dios para todo. O sea, si se pudiera decir de que hay un sentido de aprobación de parte de Dios, lo hay para todas las cosas, aun cuando hay algunas que pueden ser interpretadas desde la óptica negativa. Pero dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en Él. O sea, no hay otra forma de entenderlo fuera de Dios. Por medio de nosotros para la gloria de Dios, dice. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, dice. El cual, dice, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Porque tal vez pudiera haber alguien que dice, bueno, aquí también está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero dice Pablo, y el que nos confirma con nosotros en Cristo. O sea, esa acción redentora que fue llevada a cabo en Cristo, que era Jesús de Nazaret, según la carne, es una confirmación para nosotros. Por eso Pablo dice que él era el primogénito entre muchos hermanos. O sea, él fue el primer modelo que Dios usó. Por eso a mí me gusta la expresión que utiliza el apóstol Pablo escribiéndole a los hebreos, el capítulo 2 del verso 14. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, poniendo de manifiesto de que Dios obró en un cuerpo de carne, ¿para qué? Para él finiquitar su obra redentora. Pero una vez de que él participó de carne, ya esa expresión que se interpreta como el hijo cesó totalmente. O sea, no hay un hijo, la gente cree que el cielo es arriba, no hay un hijo en el cielo, no hay un hijo en la presencia de Dios. O sea, simplemente Dios por sobre todas las cosas. O sea, no hay otra forma de entenderlo. Sí. Dice, y el que nos ungió es Dios. Fíjate bien, hablando de Cristo como el Hijo y Dios supuestamente como el Padre. Pero ahora viene Pablo y pone las cosas en orden. Dice, y el que también nos ha sellado. O sea, el que también, una secuencia clara y precisa, dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quizás a veces querer forzar el criterio de tres dioses en una sola unicidad, tal vez llevaría como objetivo, no sé, quizás ver a Dios en lo humano, quizás ver a Dios en lo carnal, porque obviamente saber de que una manifestación de Dios en carne que anduvo sobre la tierra, eso tiene su propia dinámica, su propia religiosidad. Por eso vas a ver romería de gente a la llamada Tierra Santa, ¿saben? Porque ellos creen, bueno, voy a poner los pies donde Él pisó, o voy a tratar de... Fíjate que lo extraño de esto es que todo el mundo trata de pasar los lugares donde Él anduvo. La vía piadosa, los lugares que Él frecuentó. Pero fíjate que nadie osa hacer lo que describen los libros históricos. Nadie se mete al Jordán, nadie se mete al mar de Galilea queriendo caminar sobre el agua.
O sea, hasta allí llegó el límite. O sea, podemos andar en cualquier lugar donde Él pisó, pero donde Él anduvo sobre el agua, pues ya como que ahí ya la parte divina de Dios encarnada, como que ya deja de tener sentido. Pero si queremos entender a Dios de esa manera, entonces ya Dios no lo podríamos ver en la iglesia. Y eso es precisamente lo que ha pasado. La gente lo ha visto en un lugar, pero no acepta bajo ninguna circunstancia de que Dios esté en nosotros. Bien interesante cuando Pablo le escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, versos 5. Versos 4 y 5, es importante leer estos dos versos para tener una idea del conocimiento de la verdad, qué es lo que la verdad te hace, o qué es lo que la verdad efectúa en cada persona. Lo primero que efectúa es un cambio de mentalidad, un cambio de concepción de la verdad, y esa verdad lo que hace es dejar la diversidad, que mucha gente está en una diversidad total. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el cual quiere, verso 4, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el verso 5 es contundente. Le escribe y le dice, porque hay un solo Dios. No le dice en el cielo como aparentemente escribió Juan, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. No, aquí Pablo es contundente y le dice, porque hay un solo Dios. Y estoy en la primera carta a Timoteo 2:5. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, hay que entender estas dos manifestaciones, porque cuando se habla de manifestación, prácticamente al hablar de Jesucristo hombre, estamos hablando de una manifestación carnal. Dios estaba en Cristo. Luego, al entender claramente ese propósito del por qué Jesucristo aparece hecho hombre, sencillamente por darse en rescate por todos, claramente cumplida esa misión, pues sencillamente lo que hace Dios es habitar su espíritu en cada hijo, en cada ser humano escogido, predestinado desde antes de la fundación del mundo, para conformar la unidad. Ahora, estaba viendo un verso, y era un verso creo que de Colosenses, y Pablo, por ejemplo, dice lo siguiente en Colosenses 3, verso 4. El verso 3 dice, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claramente está manifestando acá que hay una unidad con Cristo. ¿En quién? En Dios. Y luego el verso dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El problema es que todo el mundo religioso está esperando que eso ocurra, cuando ya esto es una evidencia. O sea, esto ya es la manifestación clara. La iglesia es la manifestación exactamente de este verso. Nuestra vida es Cristo. ¿Y dónde es que Cristo se manifiesta? Es en su iglesia. Usando una analogía que considero que puede ser válida para terminar de entender este tema, es el hecho de cómo incluso determinamos nuestra propia vida. Cuando nos referimos a nosotros, vamos a suponer pues que queremos determinar cómo hemos sido, cuando nos referimos a nuestra etapa de niñez, lo hacemos siempre en tercera persona. Porque obviamente nosotros hemos llegado a la conclusión que lo que éramos en ese momento es totalmente distinto e incluso ajeno a lo que somos hoy en la etapa de adulto. O por ejemplo, cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, nosotros nos referimos a nosotros mismos en tercera persona, ¿por causa de qué? Por causa de la manera en que hemos venido funcionando en el mundo. Incluso hay personas que cuando hablan de su juventud y tuvieron una juventud accidentada, dicen, que antes yo era tal persona, o antes yo era de determinada forma, estableciendo que
esa persona que determinan en ese momento era una totalmente distinta de la cual o de quien se están refiriendo en este momento o de quien lo está refiriendo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo decir que cuando yo tenía 10 años, aunque era otro en la forma de pensar, en la forma de vivir, era ¿quién? El niño. Y que ahora, luego, 10 años después, ya en mi etapa de adolescencia, que también era otro por mi forma de pensar, entonces ese era el joven. Y ahora, que soy totalmente distinto al joven y al niño, ahora en mi etapa de adulta, pues entonces yo tengo una forma de pensar que es la que me define actualmente. Pero el niño no era otro, el joven no era otro, el niño, el joven y el de ahora siguió siendo yo. Fueron manifestaciones. Fueron manifestaciones de cómo yo vine interpretando la vida, interpretando el tiempo y los momentos. Y eso es precisamente lo que ha pasado con Dios en la eternidad. Y no lo hemos entendido. A razón de este tema, uno de quienes nos escriben, nos dijo, pero bueno, en Mateo capítulo 28 está la fórmula trinitaria. Mateo capítulo 28, del verso 18 en adelante, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay 4 libros que hablan sobre la vida de Jesús de Nazaret, de sus dichos, de sus expresiones, de sus acciones. Y cuando nosotros leemos la vida de Jesús desde el punto de vista moral, hay eventos que son extremadamente aleccionadores. Pero a la hora de quererlos conciliar entre ellos mismos, nos encontramos con unas serias contradicciones. Entonces, por ejemplo, el relato de las últimas palabras de Jesús, que aparecen en el capítulo 28 de Mateo, difieren totalmente de las que dice, por ejemplo, en el capítulo 16 de Marcos. Y distan mucho y se contradicen mucho en lo que explica incluso Lucas en el capítulo 20. El capítulo 24, perdón. Y ni se diga de lo que dice Juan en el capítulo 20. Si hubiese realmente tenido consistencia lo que acá se está diciendo, lo mismo hubiese relatado Marcos, lo mismo hubiese relatado Lucas y lo mismo hubiese relatado Juan. Si realmente era tan relevante la fórmula de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tal como lo relata supuestamente el libro de Mateo, pues entonces todos hubieran llegado a la misma conclusión. Sin embargo, vamos a ver de que entre lo dicho y lo escrito hay una enorme contradicción. Y lo más llamativo del caso es que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hasta que vos te pones a estudiar y analizar todas las cosas que Jesús les dijo. Por ejemplo, en Mateo, viene y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto lo está relatando Mateo. Y dice, y que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pues fíjate que una de las cosas que Jesús les mandó a los discípulos, lo relata precisamente Mateo en el capítulo 10, en el versículo 5. Y les dice, por camino de gentiles no vayan. Y como es que ahora viene y se contradice el mismo diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Una de las cosas es que el ministerio de los discípulos o los apóstoles no fue para el pueblo gentil. O sea, que no tenían ninguna incursión futura que hacer para llevar el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. O formular, digamos, la llamada Trinidad a los gentiles. Porque no era, prácticamente no le fue dada esa misión a ellos, sino que a quien se le encomendó el Evangelio para los gentiles fue el apóstol Pablo. Y vemos una contradicción total. Ahora, si por ejemplo ves a Lucas, el relato de Lucas en el último capítulo es, hombre, le dijo
en palabras de Jesús, no se muevan de Jerusalén, esperan la promesa, quédense en Jerusalén, pero no les mandó ni les dijo vayan y expongan como parte de la teología que ustedes llevan, que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo como una fórmula trinitaria, que actualmente hoy se presenta en el mundo religioso. Ahora, y menos Juan. Juan prácticamente no tiene ningún relato en cuanto a las palabras, en las palabras finales de Jesús. Por consiguiente, entonces, debemos de entender claro que esto lo que ha traído es una diversidad teológica, en donde hay mucha gente que está totalmente enredada. Fíjate que supuestamente viene y dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué reflexiona Pablo sobre eso? Pablo escribiéndole a los Corintios en la primera carta, en el primer capítulo, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14, le relata al apóstol Pablo a los Corintios lo siguiente, dice, doy gracias a Dios de que ni a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayos, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Y fíjate que no dice que haya sido bautizado por mí. O sea, es llamativo la expresión de Pablo, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, que había gente que probablemente se estaba bautizando en nombre de Pablo. Porque Pablo no dice, habiendo sido bautizado por mí, pero también bauticé a la familia de Estéfana y de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero ahora es lo que dice el verso 17, dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Mirás alguna asimetría entre lo que relata Mateo? No hay ningún tipo de simetría. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado al apostolado de los gentiles, el apostolado de la iglesia. De tal manera que a la hora de nosotros determinar si esto realmente tiene un efecto, pues tendríamos que aceptar que para el pueblo judío lo más complicado en el momento del primer siglo o en el momento en que Jesús se manifestó era el hecho de que ellos no entendieron que toda la profecía antiguo testamentaria se estaba cumpliendo en él. Ellos no entendieron que aquel hombre que caminó sobre el agua, que aquel hombre que habló de arrepentimiento a los judíos, era la promesa que Dios había hecho a los profetas. Por tanto, para ellos el lenguaje, la razón de ser o la sustancia del efecto o de la vivencia de él aquí en la tierra debía tener un sentido totalmente distinto que el del pueblo gentil. Hay un verso en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Y esto prácticamente contrasta con lo que hiciste referencia del verso de Mateo, ir y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla de la unicidad, Pablo habla en el verso 13, escuchen bien esto, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, dice. Un solo espíritu. Y luego te lo dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados ¿en qué? En un cuerpo. Por consiguiente, ese cuerpo, repito, es la iglesia. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos el espíritu de Cristo. Ahora, entender a Dios en la unicidad es estar en la verdad prácticamente, Rodolfo. Es entender que así como Dios es uno, hoy la unicidad indica que todo su cuerpo, aunque somos, Pablo lo expresa en el siguiente verso, es, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, todos somos uno. O sea, quien mora prácticamente en cada escogido es el Padre, el Espíritu. Y Pablo lo aclara
lo aclara bien, somos transformados, dice, de gloria en gloria. ¿Por qué? Por su mismo Espíritu. Y esa es la función actual de la iglesia. Lo que pasa es que la diversidad teológica, Rodolfo, toda esa corriente teológica, lo que ha acarreado es un desconocimiento total de la verdad. Y por eso vea opiniones diversas dentro del mismo cuerpo. Unos opinan esto, otros opinan no, con el mismo bautismo. Hay diferentes opiniones en cuanto al bautismo. Unos, por ejemplo, creen en la Trinidad, otros creen, no, solo en el nombre de Jesús, Jesús es el único. Pero lo tienen todavía en su mente, lo tienen idealizado como el nazareno. No han pasado a la siguiente etapa, no han pasado ese puente, no han atravesado el velo todavía, Rodolfo. Bueno, hemos llegado al final del programa. Pedro Carlos Guevara nos escribió, lamentando que solo nos enfoquemos en el apóstol Pablo. Sin embargo, ya este tema ya lo hemos abordado. Claro. El apóstol Pablo es el perito arquitecto, 1 Corintios 3:10. Y sabemos que a la postre, una vez nos escuchan, va a haber mucha disonancia con lo que religiosamente se ha entendido. Pero bueno, un saludo a pesar de las diferencias que tenemos. Un saludo para Mario Rivera Pérez, a Álvaro Sacasa Dávila también, que nos escribieron esta semana, a Anselmo Bermúdez, a Agustín Castillo, y un saludo especial para Humberto Morraz. Un saludo también siempre para nuestro amigo Ricardo Pedrosa Tahuigalpa. Él habla de la pésima autoestima que tiene la iglesia hoy. Y de eso es precisamente que se trata este programa. Nos dio mucho gusto, esperamos que les haya sido de mucho provecho lo que hemos compartido. Escríbanos a laultimareforma@gmail.com, exprésanos sus inquietudes y nosotros con mucho gusto, en la medida de las posibilidades, pues vamos a estarle respondiendo tan pronto sea posible. Esperamos puedan estar con nosotros el próximo miércoles y ya saben que su cita obligada es siempre a las 8 de la noche aquí en tu programa La Última Reforma. La última reforma.